Hola, ¿qué tal? Aquí en Consultándole a Gloria H. vamos a hablar de un tema polémico que tiene muchísimos enfoques, pero yo, como psicóloga, voy a tratar de darles lo que he conocido, lo que he enseñado, lo que, dijéramos, practicado y mi manera como he enfocado ese tema totalmente polémico, porque vamos a hablar de la desnudez en familia. Es un tema bien polémico. Claro, como les he hablado otras veces, las redes siempre tienen alguna información que nos dice cómo se está comportando la gente, cómo se están comportando las personas. Y a través de las redes el anonimato sirve para poder expresar cosas que de pronto no las podríamos decir ni en reuniones de amigas, ni nada, sino que el anonimato de las redes me permite de pronto decir mentiras, claro, exageraciones también, pero también decantando un poco, hay verdades o hay conductas humanas que vale la pena revisar. Y entonces vamos a hablar de la desnudez. Alguna señora escribió y ponía, yo no sé si ustedes qué opinan, le preguntaba a su grupo de wikis. Les preguntaba, resulta que yo no me desvisto delante de mi marido, ni me quito la ropa delante de mi marido, porque yo creo que si él se acostumbra a verme, se pierde la magia y entonces de alguna forma el deseo se pierde también y ya no voy a ser tan atractiva para él. ¿Ustedes qué opinan? Y entonces la gente le fue contestando sobre la desnudez. Y hubo alguna persona que contestó, mire, yo ando totalmente desnuda por mi casa, me importa si hay empleados, empleadas, si hay hijos mayores, la desnudez en mi casa es totalmente natural. Y entonces aquí es donde empezamos a mirar, a hilar delgado, como diríamos. La desnudez en nuestra cultura no es tan natural. A ver, párele allí. No quiere decir que sea anormal y antinatural, pero vivimos dentro de una cultura y es muy importante empezar a aclarar que no solamente puedo vivir como se me ocurre vivir a mí, sino que hay una serie de conocimientos, de simbolismos que es importante transmitir. Entonces, ¿qué hago con la desnudez? Yo puedo, y viene la pregunta de muchos padres, de niños chiquitos, de personas en los jardines infantiles, ¿me debo bañar con mis hijos? ¿Qué pasa si mis hijos me ven desnuda? ¿Mis hijos me ven desnudo? La desnudez, claro, tiene miles de enfoques y miles de teorías, pero en mi conocimiento, en mi teoría, la desnudez tiene un significado simbólico bien importante. Ya les he explicado lo que significan los símbolos. Un símbolo, y doy un ejemplo, hay un chino, un japonés y un colombiano y se van a limpiar los zapatos. Y el chino coge un trapo y se los limpia y le pasa el trapo al colombiano. Y el colombiano dice, no, yo no me limpio los zapatos con ese trapo. El japonés que los está viendo dice, ¿pero por qué? Eso es un trapo. El colombiano dice, no, yo no me limpio los zapatos con ese trapo porque ese trapo tiene una franja amarilla, una franja azul y una franja roja. Para el colombiano ese trapo tiene un símbolo que los demás no lo ven, pero el colombiano sí lo ve. Pues bien, en el tema de la desnudez hay símbolos y es muy importante entender esos símbolos para poder dar una explicación que no consiste, esto no es de pecado, de religión o algo. Yo debo bañarme con mis hijos y no pasa nada. Yo creo que los niños son bultos de carne y no sienten ni nada. Entonces entramos con unas premisas. Lo primero, la sexualidad no te la ponen a los 12 años. La sexualidad, que no es genitalidad, no te la ponen, te la inyectan a los 12. Un niño y una niña desde que nace, aún desde el vientre de la madre, aún desde su historia transgeneracional, viene formando una sexualidad. Y la sexualidad, el niño y la niña tienen que entender que de alguna manera ellos quieren ver a papá y a mamá. Y la sexualidad en los seres humanos no es natural, no es antinatural. Si la sexualidad humana fuera natural, quiere decir que no habría problemas sexuales, porque todos los hombres nacen hombres, todas las mujeres nacen mujeres, a los hombres
les gustan las mujeres, a las mujeres les gustan los hombres y problema solucionado. Pero como la sexualidad se forma, yo empiezo a educar una sexualidad. Y la parte de mirar a papá y a mamá, el niño o la niña se encuentran frente a sus padres y ellos saben e intuyen que de alguna manera, ¿qué sucede? No es lo mismo tener un pene y una vagina que una boca o que unos ojos. Y el niño y la niña se empiezan a hacer preguntas sobre su padre y su madre y sienten deseo hacia su padre y a su madre. Por favor, es absolutamente natural que lo tengan. No son calientes, no están fuera de onda, no son personas anormales. Y el niño y la niña empiezan a sentir que les gusta y les llama la atención. Si papá y mamá se bañan con ellos y el niño juega con un pene o juega con la vagina de la mamá o con los senos de la mamá o besa a la mamá en la boca porque no pasa nada, eso no es verdad. El niño está formando su sexualidad y empezar a colocarle límites sanadores y a explicarle más que con palabras, con la conducta, todo en el cuerpo humano no es lo mismo. En el cuerpo humano el niño o la niña encuentran que es atractivo. Él quiere mirar a su papá o a su mamá desnudos y él siente una emoción, pero una emoción porque es malo, no, él siente una emoción totalmente natural en la conducta humana y él quisiera de pronto, como no puede tener relaciones sexuales, el niño se carga energéticamente y puede llegar a tener una conducta de volverse muy inquieto. Cómo descarga esa energía que ha recibido, esa emoción que ha recibido de ver a papá y a mamá, a los cuales le encanta, cómo la descarga, cómo hace para desahogar esa situación. Entonces, o se vuelve muy inquieto o se vuelve muy pasivo, porque el niño tiene energéticamente una emoción. ¿Para qué entonces lo estimulas, lo cargas con una emoción que puedes perfectamente evitarle sentir? Ahora, el niño ve a papá y a mamá y ve a las personas que más quiere. No es cualquier cuerpo humano, son el cuerpo de su papá y su mamá cargados de simbolismo y de significado. Si tú vas por la calle y ves a un hombre o a una mujer desnudo o desnuda y te llegas a excitar, hay algo que no marcha bien en tu vida. Pero si encuentras a la persona que tú quieres, estás en una clase de arte y lo vas a dibujar y ves a la persona que tú quieres, posiblemente sientas una emoción. ¿Por qué es un cuerpo humano? No, porque está cargado de significado, porque es la persona que yo quiero. Ese cuerpo que me significa me produce una emoción y yo posiblemente, adulta, quiero terminar y tener una relación con esa persona porque allí está el deseo. Pero entonces, ¿qué sucede? El niño o la niña frente al cuerpo de papá y mamá siente una emoción. ¿Y qué hace con esa emoción? No son los cuerpos de papá y mamá los malos o los buenos, son los cuerpos cargados de significado. Entonces, yo les puedo enseñar a mis hijos muchas cosas y ellos pueden ver desnudos a muchas personas, pero no a su padre o a su madre o a la gente más cercana que les significa, porque allí hay una emoción que el niño o la niña no la sabe manejar. Pero hay gente que te dice, bueno, mi hijo y mi hija aprendió a mirarme desnudo y no siente nada. No tiene malicia. Ojo con esa expresión. Claro, el niño y la niña puede sentir una emoción y ser tan fuerte que el niño aplana la emoción y entonces ya no vuelve a sentir, no tiene malicia. ¿Quién te dijo que la malicia era mala? La malicia no es de la cintura para abajo. La malicia es la actitud ante la vida donde tú aprendes, donde hay un buen negocio, ¿quién me puede tumbar? La malicia es necesaria. Y educar hijos sin malicia es educar hijos aplanados. Tú les quitas la malicia y dices, no importa, no tienen malicia. Entonces, ¿qué pasa sin malicia? ¿Qué pasa con el deseo? ¿Qué pasa con la sexualidad? Por no saber que el niño y la niña tienen una sexualidad, que la sexualidad hay que formarla, que la sexualidad humana no es natural, no es antinatural, pero se crea de situaciones transgeneracionales, culturales y de familia. Todo esto es lo que hace que la desnudez no sea normalita. Yo me paseo desnudas por toda la casa y no pasa nada. Pero vamos a continuar hablando de esto porque me parece muy importante entender. Entonces, a la gente que considera que se puede bañar desnuda con sus hijos o que puede andar desnuda por la calle, ¿por qué no lo invitas o la invitas al niño o a la niña a que vea una relación sexual? ¿Eso no es tan natural?
Entonces, ¿qué sucede? Tiene que haber límites y tiene que haber simbolismos. No es lo mismo que un niño juegue con un pene a que juegue con la oreja de su papá. Allí hay un significado. Sé que no es fácil de entender, sé que no es claro, pero vamos a continuar hablando de esas repercusiones de la sexualidad y de la desnudez. ¿Qué tan inocua, simple es educar hijos sin malicia?